Vamos a comprender durante este video los conceptos de constante e identificador. Una constante contiene un valor que se asigna cuando se compila el programa y este valor no cambiará después durante todo el programa. Las constantes son útiles para que el código sea más legible. Para entender y practicar con este concepto voy a ir a Visual Studio. Una constante se declara de manera similar a una variable. La diferencia es que para iniciar vamos a utilizar el identificador const. Voy a colocar ahora el tipo, vamos a usar el tipo entero y voy a nombrar la constante como horas día. Voy a colocar que es igual a 24. He declarado esta constante debido a que sé que las horas del día siempre van a ser 24. En el caso de que yo más adelante quisiera asignar otro valor de la constante horas días, me va a marcar un error. Como podemos ver, desde que escribí horas día, me está indicando un error. La parte izquierda de una asignación debe ser una variable, una propiedad o un indicador o un indizador, mejor dicho. Esto quiere decir que no puede ser una constante. Hay que identificar entonces cuándo debemos declarar una variable y cuándo una constante. He declarado constante horas día sabiendo que esto no va a cambiar y que su valor va a ser siempre igual a 24. Podría declarar una variable de tipo entero que sea días mes. Esta sí va a cambiar o puedo cambiar debido a que hay meses que tienen 30, también habrá otros meses que tengan 31 y lo puedo hacer de esta forma. Debido a que hemos entendido el concepto de constante y también hemos aprendido cuándo debemos emplearla, vamos a pasar ahora al tema de identificadores. C# maneja identificadores que son palabras claves y también conocidos como palabras reservadas. Voy a abrir ahora en mi navegador la página en la cual podemos consultar la lista de palabras claves. Estas palabras van a tener un significado específico para el compilador, por lo tanto no las podemos utilizar con otro fin. Estas palabras clave las vamos a encontrar algunas que ya hemos utilizado, por ejemplo la palabra clave o palabra reservada byte. También existe la palabra reservada bool, que es el tipo de dato double, y todas esas son palabras reservadas. Si en algún momento yo quisiera utilizar alguna de esas palabras con un fin que no sea el que proporciona C#, entonces me va a marcar un error. Si regresamos a nuestro código, podemos ver que las palabras clave o las palabras reservadas están marcadas con un color azul. Ejemplo, using, namespace, class, static, void, string. De esta forma las vamos a identificar para no utilizarlas de manera indebida. Voy a declarar una variable de tipo entero con el nombre using, el cual es una palabra reservada. Como podemos ver, desde que la estoy intentando utilizar al lado de un entero, me marca que está mal utilizada. Voy a terminar la expresión para ver que no sea eso y aquí nos va a marcar el error. Se esperaba un identificador. Este no es un identificador que está esperando recibir debido a que es una palabra reservada. Solo podemos utilizar palabras que no sean clave o reservadas para declarar variables en nuestro programa.